Buenas noches a todos, ¿me pueden escuchar? Sí, licenciado, buenas noches. Están ahí con un poco de problemas técnicos, pero ya estamos al aire. ¿Cómo les va? Esta semana vamos a hablar del tema de estructuras de riesgo, pero más que poder ser yo el único que habla, me gustaría también que algunos que no han participado pudieran apoyarme en esta videoconferencia. A ver, veamos, Marisela, si yo le preguntara en cuanto a las estructuras de riesgo, ¿qué se le viene a la mente? ¿Qué podría compartirme? Bueno, como adecuándolo al contexto en el que estamos, que es banca, y considero que las estructuras de riesgo dependen de la inversión que uno puede hacer en la bolsa de valores, por ejemplo. Ajá. Cierto tipo de riesgo que puede aminorar nuestra inversión o incrementar esa inversión. Así es, muy bien, Marisela. Realmente, si nos ponemos a pensar, todos los días, todos corremos un riesgo. Como ya se dijo en sesiones anteriores, el tema de las finanzas y de la banca, pues no son una excepción como tal. Se pueden tomar algunas acciones que pueden hacer menos sensitivas los problemas de riesgo, ¿verdad? Por esa razón es que existen los seguros, ¿verdad? En donde se comparte el riesgo con alguna otra institución por si en algún momento a la persona asegurada le sucede algo. Pero hoy vamos a ver las estructuras de riesgo que se dan tanto en inversión como en la parte de créditos. La parte crediticia también hay un riesgo. Recuérdense que el principal riesgo para una institución financiera está en otorgar de una manera equivocada el crédito a una persona que después ya no va a devolver esos recursos, ¿verdad? Entonces, esto no solo se puede enfocar para el tema de inversiones, sino obviamente también para el tema de los créditos. Por cierto, si ustedes se dan cuenta, hace unas semanas, yo creo que hace unas 2 semanas, estuvimos conversando en el foro el tema del coronavirus. Hoy por hoy ese tema pues ya repercute a nivel mundial. Vemos el tema de Italia, vemos el tema de ¿qué otro país tiene problemas? Corea del Sur, creo que también ya tiene problemas de coronavirus, y ahora ya se habla de una pandemia. Inclusive hoy estaba viendo en las noticias que en Guatemala ya también estamos en alerta máxima, ¿verdad? Creo que vinieron algunas personas de viaje de Corea y ahora están bajo observación. O sea, todos los países tienen ese problema.
Obviamente, todo tiene un impacto financiero. Podría pedirle al usuario Asus que cierre su micrófono. Gracias. Entonces, a todo nivel podemos ver que hay riesgo. Entonces, platiquemos un poquito del tema de riesgos. Vamos a hablar de las estructuras de riesgo inicialmente en cuanto a la inversión, como bien decía Marisela. Podemos ver que hay riesgos tanto en la tasa de interés como en la estructura de los plazos. Como bien dice acá, dice que las estructuras de riesgo de las tasas de interés se puede ver que hay cierto riesgo en el momento en que encontramos en el medio diferentes tasas de interés para distintos tipos de producto con distintos vencimientos. Si ustedes se dan cuenta y van a un banco, de un banco a otro hay diferencia en las tasas de interés, aunque los montos sean los mismos. Ustedes pueden ver que hay bancos que son más agresivos que otros. Por una cantidad les ofrecen más interés, pero obviamente así también es el riesgo que en algún momento ustedes no tengan de regreso su inversión. Vale la pena resaltar que también todo esto depende, la tasa de interés depende de en dónde está colocando el banco los créditos. Recuérdense que ellos captan fondos para después colocarlos en créditos. Entonces, si estas inversiones ellos la hacen a una tasa, por ejemplo, del 7%, probablemente ellos estén respaldando o estén dirigiendo esos fondos a una tarjeta de crédito, donde están ganando mucho más que esa tasa de interés. También vamos a encontrar que hay estructuras de plazos de las tasas de interés en donde a diferentes plazos de vencimiento me ofrecen distintas tasas de interés. Por ejemplo, no son las mismas tasas de interés a 30, a 60, a 90 días, a 180 días o hasta un año. No son las mismas tasas de interés. Ahora bien, revisando el material vemos que hay diferentes motivos de riesgo. Uno de ellos es el de incumplimiento, ¿verdad? ¿Cómo funciona este riesgo de incumplimiento, si pudiéramos llamarlo así? Esto ocurre cuando se promete a reembolsar el valor nominal, que en este caso es el capital, al vencimiento de un plazo, pero obviamente corremos el riesgo de que esa inversión no se nos devuelva. Por esa razón, hay ciertas instituciones financieras que dan una prima de riesgo adicional que prácticamente para el inversionista equivaldría el hecho de cubrir si en algún momento estas instituciones no devuelven el capital. Obviamente hay montos que no los cubre ninguna prima de riesgo, ¿verdad? Hay montos arriba, diría yo, de unos 250,000 que no hay ninguna prima de riesgo o un equivalente como tal que cubra el hecho de que no me devuelvan esa inversión. También hay motivos de incumplimiento por iliquidez. Entonces, en este caso es aquel instrumento financiero que no me van a devolver el efectivo, sino hay momentos en donde la misma institución lo que hace es darme una nueva inversión a una mayor tasa. ¿Qué aspectos impositivos podemos aplicar en Guatemala por las inversiones al pago de intereses? Pues acá tenemos el impuesto sobre productos financieros, que como bien saben es del 10%, ¿verdad? Ese es un impuesto que debe ser cancelado. De hecho, para el inversionista es transparente porque los bancos lo retienen y automáticamente ellos pues lo entregan a la SAT
pero tenemos la ventaja que ellos no lo detallan por inversionistas, sino que en este caso lo devuelven por un monto global. Ahora bien, ¿cómo podemos nosotros estar atentos a aquellas instituciones que probablemente corramos el riesgo con que no nos devuelvan la inversión? Para eso son las calificadoras de riesgo, ¿verdad? Dentro de esto podremos decir que hay firmas de asesoría financiera que califican no solo la calidad del instrumento financiero, sino también de la institución financiera. Ustedes pueden ver en los sitios de los bancos en donde ellos informan cuál es su calificación en ese momento, si son AAA, si son AA más o AA menos, pues cada banco tendrá su calificación dependiendo de la información financiera y de lo estable que sea la institución como tal. ¿Quiénes son las empresas calificadoras que trabajan en este sentido? Podemos encontrar como dice acá, a Moody's, a Standard & Poor's y Fitch Rating. Estas son instituciones que año con año evalúan los estados financieros de los bancos y obviamente emiten una calificación como tal. Entonces, la sugerencia ahí es cuando uno quiere hacer una inversión, pues poder ir a la página o al sitio del banco como tal y poder verificar cuál es la calificación de ese banco en ese momento, y así podemos tomar la decisión de invertir o no invertir. Hay algunos bancos que no tienen calificación, entonces pues ahí vale la pena, diría yo, preguntar. Se puede preguntar a la superintendencia de bancos y con ello poder obtener un mejor panorama para determinar si conviene o no hacer esa inversión. Estos estándares como tal podemos ver que tienen distintas combinaciones, hay distintas calificaciones. Acá podemos ver que en este caso está desde la AAA, AA, la A como tal, la BBB, dependiendo de si son inversiones estables. Si las inversiones de riesgo son especulativas, o en este caso ya son instrumentos financieros en donde ya pueden presentar algún problema, pues las calificaciones van bajando y podemos llegar hasta una calificación D, que al final es como, diría yo, es muy similar las calificaciones en cuanto a los créditos que otorgan los bancos a clientes. Como ustedes saben, mes a mes los bancos deben de reportar a la superintendencia de bancos cómo está su cartera crediticia. Y cada uno de nosotros tiene una calificación en el sistema financiero. Y de eso depende si los bancos nos dan financiamiento o no. Si mi calificación, después de cierto plazo en donde yo no pago a tiempo mi obligación, en este caso mi crédito, pues pueden ponerme una calificación baja y eso alerta a la institución financiera para que en este caso pueda haber mi moralidad de pago. Entonces debemos a título personal tener mucho cuidado en que esta calificación pues sea siempre A. De la misma forma, los bancos cuidan sus calificaciones, ¿verdad? Cumplen con sus compromisos con la entrega de sus estados financieros a tiempo. De hecho, también deben de publicarlos. Si ustedes tienen alguna duda en cuanto a un banco, pueden ir al portal de la Superintendencia de Bancos y ahí ver qué calificación tiene un banco, y eso les puede dar una idea de si pueden hacer sus inversiones con toda tranquilidad. ¿Alguna consulta hasta este momento?
Luis, usted que siempre participa, cuénteme, ¿ha tenido alguna experiencia en este caso? Sí, licenciado Sergio, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Cómo le va? Le cuento que tengo una curiosidad. Recientemente le cuento Sí. que estoy prestando servicios al Banco BAM como consultor. Y Ah, tengo ok. un caso especial con respecto a una persona que era mayor a 70 años y él no quería que le quitáramos el ISR de una inversión que él tenía. Ok. ¿Verdad? No sé si usted sabe algo sobre este tema, para exonerarle, porque como bancos somos agentes retenedores, ¿verdad? Totalmente. Y es obligación del banco hacerlo de esa manera, ¿verdad? Porque al final no es algo que el banco vaya a quedarse con esa cantidad, sino que definitivamente debe de retenerlo y entregarlo a la SAT. Pero O sea, en no este es... caso, con este cliente tengo entendido que después de cierta edad ellos ya no pagan impuestos. Fíjese que en ese sentido, pues nunca he tenido la experiencia. Yo sí he tenido inversionistas de arriba de los 60 años y hasta donde yo he estado enterado, sí se les ha hecho la retención como tal. En donde yo estoy seguro que no se hacen retenciones es cuando hay ciertas instituciones como ONGs en donde la SAT ya les da un documento para que a ellos no se les retenga. Esa experiencia sí tengo, pero solo lo he visto, por ejemplo, en este tipo de instituciones, porque entiendo yo que la SAT debe de emitir un documento en donde indique que no se le debe de retener ese impuesto a la institución, y ese mismo documento tiene que estar archivado en un expediente que es precisamente el expediente de la inversión. Eso sí lo he visto yo y sí en algún momento sí lo hice porque yo trabajé en una casa de bolsa. Muy buena su observación, licenciado, si no lo había visto desde ese punto de vista, ¿verdad? Y este caso le cuento que le dijimos al cliente que le íbamos a averiguar para ver qué pudiéramos hacer, pero ahí quedamos, ¿verdad? No Sí, se le dio una solución inmediata. yo pensaría que lo más prudente, porque recuérdense, al final no es tema del banco, ¿verdad? Porque el banco solo es un agente retenedor, pero valdría la pena que el cliente fuera a la SAT y si efectivamente a él lo van a exonerar como tal para que no le retengan, la misma SAT le da ese documento y al final al banco pues, es para como un soporte, ¿no? Es Por correcto. cualquier contingencia. Porque si no hace la retención, en algún momento, entendería yo, podría incurrir en alguna ilegalidad. Y recuerden que los bancos en ese sentido se cuidan. Es cierto, licenciado. ¿Verdad? Por el tema de la moralidad. Es cierto. Con respecto al otro tema del riesgo de las instituciones financieras, le cuento que tiene la oportunidad de estudiar a fondo una cooperativa. No sé si usted ha escuchado la cooperativa Concepción RL. Ah, sí, ajá. Es una cooperativa bastante nueva, ¿verdad? Según tengo entendido, le cuento que vivo en Chimaltenango y recientemente he visto la apertura de varias sucursales. Entonces, entiendo que es nueva, no sé si había operado en otro lado, pero aquí en Chimaltenango es nueva. Le cuento que esa cooperativa ofrece para captar plazos fijos o inversiones hasta un 10%, ¿verdad? Entonces, realmente es una tasa muy atractiva para cualquier inversionista. Muchas personas han invertido ahí, pero con el tema de calificación, ¿verdad? Creo que no entra ese rango de como un banco, pues, ¿verdad? Sí, y si todos vemos el mercado, no hay tasas. Al contrario, en un banco, en lugar de estar subiendo, las tasas están bajando. ¿Verdad? Porque hay mucha liquidez. Es cierto, ahorita en el banco BAM, de hecho estamos haciendo ese estudio, que están ofreciendo, antes ofrecían un 4.5 por una inversión por un año, hablando de 50,000, ahora está ofreciendo apenas 2.5. Entonces, ¿qué pasa con estos clientes? Prefieren ir a una cooperativa, pues. Sí, pero ahí se cumple lo que siempre se dice, a mayor tasa, mayor riesgo. Correcto. ¿Verdad? Eso es algo que uno aprende y como le digo, pues yo trabajé más o menos como 3 o 4 años en una casa de bolsa de una institución financiera y ahí pues esto de las inversiones era el pan diario. ¿Verdad que es muy interesante?
Le cuento que otra característica que he visto, hablando meramente de las cooperativas, así como Ecosaba, Interpol, son cooperativas muy propias de aquí Guatemala, más que todo aquí de Chimaltenango, como son empresas no lucrativas, pues ofrecen una tasa más alta, como para captar un poquito más, porque al final de ellos no es lucrar, sino las utilidades que ellos tengan, pues las donan o que tienen sus activos, ¿verdad? Entonces, siento yo que en este punto de vista, competir en este tipo de producto financiero, las cooperativas versus los bancos, siento que las cooperativas llegan de ganar porque como su finalidad no es lucrar, entonces ofrecen como una tasa más atractiva para captar esos fondos y ellos pues, obviamente prestar o dar créditos a una tasa más baja. ¿Verdad? Sí. Entonces le cuento que tengo la experiencia realmente de trabajar con cooperativas y la verdad la demanda es bastante fuerte. Obviamente ellos no se arriesgan como un banco, pues, o sea, sí tienen muchas garantías para poder asegurar ese dinero, ¿verdad? No, y también ellos no están sujetos a la, ¿cómo se llama? Al encaje bancario. Esa parte no la sabía. Sí, pues, como un banco está obligado. Un banco sí también está obligado, entonces tampoco puede, digamos, todo ese dinero que obtiene a través de inversiones, no puede colocarlo al 100%. Sí, es correcto. Entonces necesita guardar cierto porcentaje, ¿verdad? Es el 20%. Exactamente. ¿Qué manda? Es un 20%, ¿no? 14.6 creo que está el encaje bancario. Que ese no ha cambiado. Muchas gracias por el dato. Sí, entonces los bancos realmente ante esa situación, pues no son tan competitivos, ¿verdad? Pero qué bueno, Lisa, ahí me llama mucho la atención el hecho de que usted lo enfoque a través de cooperativas, que es otro segmento muy distinto a lo que vive uno en el día a día bancario. ¿Verdad? Bueno, sigamos un poquito, veamos aquí, en cuanto a las estructuras de plazos de las tasas de interés, vemos acá hay gráficas en la parte de abajo, hay diferentes curvas de rendimiento, ¿verdad? Hay pendientes ascendentes, planas y descendentes. Las ascendentes son aquellas tasas de interés a largo plazo que están por arriba a las de corto plazo, ¿verdad? Esto se ve muy normal y es lo que les decía antes, si hacemos una pequeña encuesta, vemos que en tasas de 90 días son más bajas que las tasas de un año, ¿verdad? Entonces, conforme el plazo va subiendo, así se van comportando también las tasas de interés. Las planas que generalmente no se dan, pero son las tasas de interés en donde el largo y el corto plazo son iguales, y las dependiente descendente, que estas se vivieron hace muchos años a través de los reportos, en donde las tasas de interés de largo plazo están por debajo de las de corto plazo. ¿Por qué menciono los reportos? Porque esas realmente eran operaciones a 7 días, en donde las tasas de interés llegaron hasta un 25, un 27%. Mientras que a largo plazo estaban a menor tasa de interés. Lo normal es que se comporte en donde las de corto plazo son menores que las de largo plazo, ¿verdad? Solo en los años 90 se dio esta situación de pendiente descendente o de curva de rendimiento invertida. No sé si alguno en esa época usted estaba o recuerda algo así, pero sí fue muy normal que las tasas de interés, y si lo ven, si ustedes hacen una investigación por internet, se van a dar cuenta que las tasas de interés subieron, pero increíblemente a corto plazo, que no es realmente muy normal. Ahora bien, hay diferentes teorías, ¿verdad?, para que tratan de explicar este tipo de estructuras. La primera teoría que podemos mencionar es la de las expectativas, en donde una inversión a largo plazo igualará el promedio de las tasas de interés a corto plazo que las personas esperan que ocurran
durante la vida de la inversión. Esto es muy sencillo, aquí hay un ejemplo. Es probable, como dice acá el ejemplo, que se pueda, si yo quiero hacer una inversión a 2 años, pueda obtener un porcentaje, una tasa de interés mayor, la cual en algún momento podría igualar si hiciera inversiones anuales. Es decir, probablemente que yo pueda, como dice acá, dice que suponga la tasa de interés sobre una inversión a un año es del 9%. Y se espera que para el siguiente año la tasa de interés sobre la misma inversión sea de un 11%. Si hacemos el promedio, sería una tasa del 10%. Entonces, si yo obtuviera a 2 años una tasa mayor del 10%, yo estaría pues realmente ganando en lugar de hacerlo anualmente, ¿verdad? Esto sucede mucho, ¿verdad? Entonces, por eso es que es bueno cuando yo voy a invertir hacer la consulta de que qué tasa de interés me pueden ofrecer a 6 meses y qué tasa de interés me pueden ofrecer a un año. Si cada 6 meses yo hago la renovación a una tasa de interés, esa debo de sacar el promedio y evaluar si la tasa a un año está mayor a ese promedio. Entonces realmente ahí estoy obteniendo una ventaja o realmente me están dando o me están ofreciendo una mejor tasa de interés. Esa sería la teoría de las expectativas. También está la de los mercados segmentados. Ahí podemos ver que hay personas que aunque tengan una mejor tasa a largo plazo, un año, ellos prefieren estarlo renovando cada 6 meses o cada 90 días, ¿verdad? Aquí como dice el ejemplo, dice las personas que tienen un periodo de posesión corto preferirán poseer inversiones a corto plazo. O sea, las personas que ya están acostumbradas cada 90 días, así van a seguir. Por el contrario, si se desea realizar un gasto en el futuro, se utilizarían inversiones a largo plazo, ¿verdad? En la época que yo estuve pues haciendo inversiones en la casa de bolsa, me recuerdo que había muchas personas que decían, mire, yo quiero hacer 2 tipos de inversiones. Una, para cubrir ciertos gastos cada 6 meses. Y otra inversión que no me importa dejarla y estarla renovando cada año durante 5 años para que al final yo pueda comprar un carro, pueda comprar una casa, pueda comprar algo que le interesaba a la persona o hacer inclusive hasta un viaje, ¿verdad? Eso lo podríamos llamar como la teoría de los mercados segmentados. Ya cada quien tiene ciertas preferencias, tanto de inversión a corto o a largo plazo, dependiendo, pues en este caso, de sus necesidades o de lo que desea alcanzar. Esa sería la segunda teoría. La tercera teoría que podríamos mencionar es la teoría de las primas de liquidez. Y aquí sí quiero leer textualmente qué dice esta teoría. Dice que afirma que la tasa de interés sobre una inversión a largo plazo igualará al promedio de tasas de interés a corto plazo que se espera ocurra durante la vida de la inversión a largo plazo más una prima de liquidez. ¿Cuál sería esa prima de liquidez? Como les decía al principio, dependiendo del riesgo, hay ciertos porcentajes que las empresas o las personas o los bancos inclusive, pues pueden hacer uso de esta promoción en cuanto a decir, bueno, dependiendo de si puedo o si el cliente quiere hacer una inversión a largo plazo, le vamos a ofrecer un 0.25, un 0.50 o hasta un 1% por arriba de cualquier tabla que pueda tener, tomando en cuenta el riesgo que pueda haber en cuanto a la inversión y que se devuelva o no la inversión en el tiempo que se está esperando.
Esto no sucede mucho con aquellas inversiones del gobierno. Por ejemplo, esas son inversiones que aunque esté como esté, siempre el gobierno las paga en tiempo. Esto podría suceder con inversiones de empresas que podrían negociar en algún momento esa prima de liquidez o ese porcentaje mayor. También están las teorías del hábitat preferido. Acá dice el ejemplo que se espera que la tasa de interés a un año durante los próximos 5 años sea del 5, 6, 7, 8 y 9 dependiendo de cada plazo. Esto significa que a un año sería el 5%, a 2 años el 6%, a 3 años el 7%, a 4 años el 8% y a 5 años el 9%. Mientras la preferencia de los inversionistas por poseer inversiones a corto plazo significa que las primas de liquidez para inversiones de 1 a 5 años son el 0.25, el 0.50, el 0.75 y hasta el 1%. Eso significa que para una inversión, si yo quiero que el cliente seleccione la de largo plazo, yo ya no le daría el 9, sino que en este caso le daría el 10, ¿verdad? Porque tengo esa prima de liquidez como medio de negociación para que el cliente, en este caso, se decida hacer la inversión a más largo plazo. Esto podría ser en algún momento algún mecanismo que utilicen las cooperativas, diría yo, como para ir ubicando o ampliando estas inversiones. No sé si en algún momento las utiliza o ¿usted las ha escuchado, Luis? Claro, se ve en las cooperativas. Como medio de negociación para que las personas pues puedan tener inversiones a más largo plazo. Es correcto, porque de hecho existen dos, cuando se les paga creo los intereses mensuales o hasta el vencimiento. También. Cuando el cliente escoge el vencimiento, pues la tasa pues, es un poco más favorable. Se mejora. Es correcto, y también va correspondiendo al tiempo. Sí, eso también, ¿sabe cómo se utilizaba en la institución donde yo trabajé? Por ejemplo, se le daba una tasa de interés al plazo fijo, pero se le ofrecía una cuenta de monetarios que también generara intereses. Entonces, en algún momento se compensaba el hecho de que no se le diera una mejor tasa porque la disponibilidad que tenía en la cuenta de monetarios también estaba generando intereses. Entonces aquí serían como dos inversiones, ¿no? Una inversión fija y una como para que el cliente pueda disponer. Con disponibilidad inmediata. Ah, qué bien. ¿Verdad? Entonces ahí se podía ir negociando con el cliente para que al final pues se sintiera bien con la institución y se lograba hacer la negociación, ¿verdad? Bien, licenciado, y tocando este tema de una forma inversa, le cuento que justamente ahorita estamos estudiando justamente al banco BAM. Lo quiero mencionar porque justamente le cuento que ofrecen un tipo de crédito muy favorable para los clientes. Y respecto a este tema, ofrecen una tarjeta preferencial, ellos le llaman BAM Finanzas, en la cual le dan una tasa de interés súper baja al cliente, ¿verdad? Estamos hablando de 1% mensual, al año es el 12%, en la cual el cliente cada vez que quiera un financiamiento, pues ya no se acerca a la agencia, sino simplemente utiliza la tarjeta, ¿verdad? Entonces, este tipo de crédito a mí me parece bastante interesante, que va relacionado, como en este caso, solo que de forma inversa por la tasa preferencial que se mantiene, la tasa tan baja que se tiene, pero obviamente no va para cualquier persona o para cualquier cliente, sino para cualquier cliente VIP, ¿verdad? Que manejan fondos, que manejan una estabilidad financiera bastante fuerte, ¿verdad? Entonces, justamente eso se me ocurre de una forma inversa, ¿verdad? No solo captar inversión, sino de una colocación, pero de esta manera. Entonces, me parece muy interesante lo que hace esta institución bancaria para conseguir a sus clientes. Sí, y recuérdense que entre más productos tenga, va a ser, el cliente va a estar fidelizado. Es cierto, creo que esa es la finalidad de este tipo de productos. Un ancla, un gancho, el poder tenerlo de ambos lados.
tanto en el crédito como en el tema de su inversión, ¿verdad? Así es, licenciado. Interesante. Realmente, si se dan cuenta, la banca es muy innovadora y siempre está pensando cómo hacer la diferencia a otras instituciones bancarias, ¿verdad? Entonces, ahí cada banco va tomando su estrategia. Veamos, bueno, si queremos hacer un análisis económico de la estructura financiera mundial, podemos decir que hay ciertas realidades. Veamos algunas de las que están acá. La primera dice que la compra de acciones por los inversionistas no es la única fuente más importante de financiamiento externo para las empresas. Realmente las empresas no están emitiendo acciones cada cierto tiempo. Las empresas prefieren buscar un financiamiento en una institución bancaria. De hecho, al inversionista no le parece muy atractivo tener todas sus inversiones en una sola institución, sino que para el inversionista la idea es diversificar por cualquier anomalía o por para evitar el riesgo de tener todo en una misma inversión. La otra realidad básica dice la emisión de deuda negociable y otros valores de capital tampoco son la principal forma en que las empresas están financiando sus operaciones. Básicamente, recuérdense que la emisión de deuda por medio de pagarés, que eso fue muy normal en un tiempo, básicamente en los años 90, tampoco era como la forma principal, porque la emisión de deuda pues conlleva gastos, ¿verdad? Para poder emitir valores negociables hay que cumplir con ciertos procedimientos, ¿verdad? Inclusive hay que publicar los estados financieros para que los inversionistas o probables inversionistas pues tengan conocimiento de cómo está la institución. Yo recuerdo que en los años 90 se emitieron, por ejemplo, pagarés de la licorera. Pero para todo esto era un trabajo poder emitir, había que hacer un trabajo conjunto con la bolsa de valores, ¿verdad? Y en este caso la institución, la empresa emisora, tenía que dar a conocer sus números, obviamente, y los inversionistas, previo análisis, pues tenían que definir si invertían o no en estos pagarés. Generalmente esas inversiones pues el costo de las inversiones es alto, ¿verdad? Y es muy laborioso, no es tan fácil. Entonces había muchos bancos que prestaban esa asesoría como tal para poder llegar a buen término y sobre todo para poder colocar esos pagarés a una tasa que les fuera atractiva. Licenciado, y obtener recursos. ¿Qué manda? Disculpe, ahorita que menciona sobre los pagarés me viene en la mente lo que es el factoring. ¿Qué opina usted sobre ese otro tipo de producto financiero? Sí, mire, el factoring es un producto que es muy rentable para ¿cómo se llama? Para un banco. No todos los bancos tienen ese servicio. Por ejemplo, quienes yo recuerdo que sí lo saben utilizar muy bien, que es el descuento de facturas como tal. O sea, yo anticipo, en lugar de esperar hasta que llegue el plazo para que me den mis fondos, yo anticipo esos valores por cierta cantidad, ¿verdad? La cual va a ser la ganancia de la empresa que me está dando los recursos anticipados. Hay una institución que no es precisamente a lo que se dedica, pero lo hace mucho, que en este caso es Walmart. Porque ustedes saben que en Walmart, si yo quiero ser proveedor de ellos, tengo que darles a consignación mis productos a cierto plazo. Cada mes ellos hacen un corte y me dicen, mire, este mes vendimos tantos productos
y eso es el equivalente en factura digamos, a 10,000 quetzales. Pero obviamente se los vamos a pagar a 30 días o a 60 días. Entonces, yo como empresario, si necesito esos recursos para poderlos poner a trabajar, pues obviamente me dan la opción de que yo pueda ir a la empresa que ellos tienen y poder descontar esas facturas y ellos me los anticipan. No me dan el 100%, sino probablemente me den el 95%. Pero el factoring es realmente muy, muy rentable para cualquier institución. No sé si eso, yo creo que BAM también lo tiene. Adicional también lo tiene GIT y lo maneja bien fuerte, le cuento. Entonces, es Sí. por eso ahorita se me vino a la mente con respecto al tema de pagarés, ¿verdad? Como es un documento que realmente, bueno, depende también qué institución se lo vaya a ofrecer al banco, ¿verdad? Para que el banco acceda, porque obviamente no requiere cualquier factura, en este caso de factoring. Pero No, y tiene que es un cumplir, producto un poquito caro. sí, y tiene que cumplir ciertas especificaciones la factura, Sí, eso es cierto. porque de alguna manera es una factura cambiaria, no es una factura cualquiera y debe de cumplir ciertos requisitos para que se pueda negociar como factoring. En algunas instituciones inclusive ya le dan un cupo, ¿verdad? Para que usted pueda descontar las facturas y obviamente serán de ciertos proveedores, no de cualquier proveedor, ¿verdad? Es cierto, licenciada, muchas gracias. Que en este caso Walmart pues ya se sabe que no va a dejar de pagar, ¿verdad? Bueno, ¿qué otras realidades podemos hablar? Dice que el sistema financiero está entre los sectores más fuertes regulados de la economía. Obviamente, los bancos son un sistema regulado y siempre mantienen la vigilancia constante de la Superintendencia de Bancos. Dice, solo las corporaciones grandes y bien establecidas tienen fácil acceso a mercado de valores para financiar sus actividades. Por ejemplo, en la Bolsa de Valores de los Estados Unidos, ustedes ven que no todas las empresas pueden negociar sus valores ¿cómo se llama?, en la bolsa. De esa cuenta es que gradualmente van llegando a poder hacer sus negociaciones. Alguien me hablaba hoy que creo que no hace mucho, no sé si ya Uber está en la Bolsa de Valores. Día a día hay empresas que se van adicionando a la bolsa y en este caso pues entran a ese otro mundo que al final les provee recursos frescos para poder seguir con sus actividades. Y veamos la última, dice, los contratos de deuda usualmente son documentos legales extremadamente complicados que tienen muchas restricciones sobre el comportamiento del prestatario, ¿verdad? Eso ustedes pueden verlo en los documentos legales que uno firma cuando contrata un crédito. Hay muchas restricciones, inclusive hay empresas que cuando sacan un crédito, los mismos bancos les piden o está establecido que si quieren contratar nueva deuda, tienen que avisar al banco para evaluar si pueden o no seguirse endeudando. O sea, cada institución tiene ciertas regulaciones y en algunos casos son instituciones con regulaciones muy fuertes. Esas son realidades. Ahora bien, los costos de transacción. Ustedes saben que los intermediarios financieros reducen esos costos de transacción y esto se logra por medio de dos formas. Por medio de la economía de escalas y por medio de la experiencia. ¿Cómo es el tema de la economía de escalas? Esto lo podemos ver en el tema de inversión. Esto muy normal se llama poder tener fondos de personas individuales que probablemente no tienen el monto completo para poder entrar a la bolsa de valores, ¿verdad? Porque hay ciertos mínimos que se deben de cumplir. Entonces, estas instituciones lo que hacen es recaudar fondos y armar llamémosle una sola inversión
por el monto que ya sí le permite trabajar en la bolsa de valores. Entonces, de esa manera es que ellos pueden accesar o pueden estar en las bolsas a nivel mundial. Por ejemplo, si yo quisiera hacer alguna inversión en la bolsa de valores de los Estados Unidos, probablemente con los fondos que tengo no lo puedo hacer, pero si entre todos ya sumáramos las inversiones, si todos, en este caso de los que estamos dentro de la de esta videoconferencia, colocáramos, ¿qué diría yo? Unos 5,000 o 10,000 quetzales, pues obviamente ya podríamos accesar a esos mercados. Y otra manera en que pueden reducir los costos de transacción es por medio de la experiencia. Ustedes saben que uno como asesor pues va teniendo experiencias, las cuales me permiten poder orientar a mi inversor. Y obviamente hoy por hoy todas estas herramientas como es la tecnología me ayudan a reducir los costos. No necesariamente necesito un broker fuera de Guatemala para poder accesar a la bolsa de valores. Ya lo puedo hacer por medio de los sistemas y por medio tecnológico para poder accesar a esos mercados. Otras empresas tienen para llamar a un número gratuito, ¿verdad? Un 1-800, yo puedo hacer una llamada y puedo pedir asesoría en cuanto a la forma en que yo puedo invertir y puedo hacer, puedo crear puedo abrir una cuenta para poder hacer inversiones. En el exterior no es tan fácil poder uno accesar a esos mercados, entonces sí necesita de alguien que tenga experiencia y por sobre todas las cosas que lo pueda orientar. Esa sería una forma en cuanto a poder reducir los costos de transacción. Obviamente, en algún momento también hay alguna selección adversa y sobre todo hay riesgos morales que cubrir. Por esa razón, podemos ver que hay lo que llamamos una información asimétrica. Y esto puede suceder, un ejemplo, como que yo que tengo contacto con la banca y con ciertas regulaciones o ciertas limitaciones que diariamente yo las tengo accesibles, puede ser que ustedes que no estén en un banco, pues la información no les llegue completa y no pueden tener el conocimiento completo de cómo funciona en cierto momento la apertura de alguna cuenta, los créditos que ustedes necesitan para poder tener una inyección de recursos hacia sus empresas. A eso es lo que nosotros llamamos información asimétrica, ¿verdad? No todos tenemos la misma información. Yo les aseguro que para las personas que están acá en la universidad y que no tienen contacto con un banco, si hoy no hicieron alguna operación en la compra de divisas, no van a saber el tipo de cambio que estuvo vigente para el día de hoy. O no saben, por ejemplo, en este caso, la tasa de interés que se debe de pagar por algún crédito, o en algún momento yo me he encontrado con usuarios de bancos que no están enterados cuánto les cobra. ¿Perdón? Lo voy a destapar, muchachos, lo siento. Pedro, ¿quiere decir algo? No. Decirle que no. Bueno, muy bien. Entonces, como les decía, eso es lo que nosotros llamamos información asimétrica. Ahora, una selección adversa. Esto probablemente es después de que se ha otorgado cierta transacción. La selección adversa podemos decir que generalmente se da cuando aquellas personas que están requiriendo un crédito, sabiendo que no son sujetos de crédito, son los más ansiosos de obtener el mismo. Para aquellos que estamos en banco, generalmente lo podemos ver
aquellas personas que están insistiendo, aquellas personas que están preguntando, mire, ¿y será que me van a autorizar el crédito? ¿Será que ya mañana lo tengo autorizado? Eso es al final una selección adversa. Inclusive yo he tenido experiencias en donde las mismas personas ocultan cierta información. No necesariamente dan toda la información. El día de ayer yo estuve platicando con un usuario, con un cliente del banco, en donde él me decía, mire, mi contador me dio una certificación por 37,000 quetzales. Sin embargo, en los estados financieros, ahí al hacer el cálculo decía que él ganaba 5,000 quetzales. Entonces, para un banco, eso significa ocultar la información, y para el banco sería una selección adversa. Y finalmente, el riesgo moral, que en este caso, obviamente el riesgo moral reduce la probabilidad de que se reembolse el crédito. Esto es al final, la probabilidad de que el cliente me cumpla con los pagos es un riesgo moral que todos los bancos pues tienen que correr. Bueno, por el día de hoy el tiempo ya se ha pasado, ya estamos casi al margen de las 8 de la noche. Hay más información, yo les voy a compartir como siempre la presentación, y la próxima semana pues vamos a terminar de tocar el tema de riesgos y vamos a ver el tema de lo que es una crisis bancaria. Esas crisis vienen, como bien decían, por ciclos, se cumplen los ciclos económicos, y obviamente ahorita podríamos estar ante una crisis que se está generando por el tema del coronavirus. Por el momento, pues yo me quedaría ahí. No sé si alguien tiene alguna observación, alguna información adicional que quieran que comparta. Si no, pues ahí quedaríamos. Ahí estamos, licenciado. Muchas gracias. Que tenga buenas noches. Gracias, Luis. Y la verdad es que me gusta que todos participen. Y pues de eso se trata esto, ¿verdad? De compartir las experiencias que todos tenemos. Gracias, licenciado. Muy amable. Vaya, igualmente, Marisela, me alegro que ahí estén bien, y cualquier duda o consulta, ahí estoy a la orden. Está mi número de celular o mi chat, ¿verdad? Para que podamos conversar y ampliar alguna otra información como tal. Les deseo una feliz noche y nos vemos en la próxima videoconferencia de la siguiente semana.